Hola amigos, este periodo de verano tenía pensado sacar historias, ir alternando historias largas, historias cortas, para hacer algo, para hacer un material más ameno, para que lo podáis disfrutar en la playa, en el trabajo, donde estéis, pero algo así como un poquito más ligero. Y se me ocurrió la idea de contar la historia del Timbaler del Brook, que es una historia que es muy conocida en Cataluña, pero preguntando a amigos, a gente del resto de España, veo que no es muy conocida o muy poca gente la conoce y muy por encima. Y a la vez en Cataluña la gente la conoce, pero, o sea, cualquiera que le preguntes sabe un poco de qué va, pero se conoce muy, también muy por encima. Y pensé, bueno, pues vamos a profundizar un poco en ella, explicarla bien, para que, bueno, pues para darle un poquito a conocer. Esta historia pasó en la Guerra de Independencia Española, que en Cataluña también se le conoce como la Guerra del Francés. Pues la historia, así un poco a grosso modo, es que en las montañas de Montserrat, un chaval, un niño, con un tambor, hizo retroceder a las tropas napoleónicas, tocando el tambor, y con el eco de las montañas los franceses pensaban que venían un ejército y se retiraron. Y digo, bueno, pues me voy a meter a fondo y a ver de dónde surge y qué es lo que pasó realmente. Porque claro, la historia que conoce todo el mundo tiene mucho de leyenda y hay que ver lo que es real y lo que no es. Pues esta era la idea primigenia del programa. Un programa ligerito, un programa corto, algo para escuchar mientras vas camino de la playa. Pero es que me encontré, estudiando sobre este tema, me encontré una cosita que claro, tú ya te metes un poco a fondo para ver todo el contexto de la guerra de independencia y ver cómo sucedieron las cosas. Y es que me encontré otra historia. Y esta historia ya no es ligerita. Porque si la historia del Timbaler del Brook es desconocida, la segunda historia que os traigo hoy, más que desconocida, bajo mi punto de vista, está ocultada. Porque yo no recuerdo que en mis años de estudiante se nombrara nunca. Y creo realmente que esta es una historia que todo el mundo debería conocer. Porque todas las sociedades, todos los países, todos los estados tienen cosas buenas en su historia, pero también tienen cosas malas. Y estas también se han de saber, porque el propósito del programa de hoy es el contraste entre dos hechos que ocurrieron en esta guerra. Pues vamos a ver los dos. Las dos caras de una guerra, la del heroísmo y la de la vergüenza. Preparaos que vamos a viajar 2 siglos atrás, al siglo XIX, y para empezar, coger las chirucas que nos vamos al monte. Soy Tony de Melk. Empezamos. Antes de nada, un poquito de contexto. Estamos en la España de principios de 1800. El rey es Carlos IV, un tipo bastante inútil que todo el gobierno lo deja en manos de su valido, Manuel Godoy. Las cosas no van bien en España. Hay muchos tiras y aflojas entre Carlos IV y el que será su sucesor, Fernando VII, que es el hijo mayor, el príncipe de Asturias.
El pueblo está de parte de Fernando VII, porque están cansados de Carlos IV, es, como os he dicho, bastante inútil. Y en lo que se llamó el motín de Aranjuez, Fernando VII consigue que Carlos IV abdique en él. Europa prácticamente está en manos de un gobernante que se está haciendo con todo el continente, que es Napoleón Bonaparte, a la par emperador de Francia. España es su aliada. Y después de la derrota de la Armada franco-española en la batalla de Trafalgar, en las costas de Cádiz, contra los ingleses, que es uno de los grandes enemigos de la Francia napoleónica, Napoleón tiene que desistir de invadir las Islas Británicas. Pues decide, para fastidiar a Inglaterra, decide hacerle un gran embargo comercial. No puede salir ningún barco, ni dejar que ningún barco inglés atraque en suelo europeo. Pero, y al igual que España es aliada de Francia, Portugal es un aliado histórico de Inglaterra. Y Portugal se niega a hacer este embargo a los ingleses. Pues España y Francia en 1807 firman el Tratado de Fontainebleau, en el cual tropas españolas y francesas atacarán a Portugal. El Imperio francés, aparte de engrandecer Francia, lo que está haciendo es montar países inventados y poniendo reyes a dedo, que casi todos eran familia de Napoleón. Pues para invadir Portugal tienen que entrar tropas francesas en España. Y aquí es donde va a entrar la táctica de Napoleón. Napoleón tiene previsto atacar a Portugal. Pero ya que estamos, quitamos a estos Borbones españoles y pongo a alguien de mi cuerda. Hago un estado títere con España. El elegido es su hermano José Bonaparte, que será conocido como el famoso Pepe Botella. Pues en 1808 Napoleón convoca al rey de España, Fernando VII, a una reunión. Porque Fernando VII es el rey. Pero como la cosa fue como fue y se lleva tan mal con su padre, Napoleón aún no lo ha reconocido. Y lo que Fernando VII quiere es el beneplácito de Napoleón. Es el líder de Europa y necesita su consentimiento. En principio se tienen que reunir en Burgos. Pero cuando llega Fernando VII a Burgos, le dicen que la reunión se ha trasladado a Vitoria. Y cuando llega a Vitoria, la reunión se ha trasladado a Bayona. Que por cierto, ya no es suelo español, es suelo francés. Lo que ha hecho Napoleón es reunir en territorio francés, en Bayona, a Fernando, a su padre, a toda la familia Borbón. Esto está siendo un secuestro en toda regla. Hace que Fernando abdique en su padre, lo obliga, y este, a la vez, abdica en Napoleón. Y la corona de España, Napoleón se la cede a su hermano, a José Bonaparte. Napoleón piensa que los españoles están hartos de los Borbones y no tendrá demasiados problemas. Pues cómo se equivocó el amigo, porque a los españoles no les gusta que les manoseen desde fuera. A todo esto es 1808 y ya hay tropas francesas en Barcelona, Madrid, Vitoria, Pamplona. Ahora hacemos un saltito, nos vamos al famoso 2 de mayo. Los franceses no parecen tropas aliadas. Se están comportando como tropas de ocupación. Y las autoridades no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Hay un gran vacío de poder. La familia real está en Bayona. No se sabe muy bien en qué situación. Y en Madrid solo queda el hijo menor de Carlos IV. Pues corre el rumor de que se lo van a llevar a Bayona. Y eso hace saltar las chispas. El 2 de mayo hay un carruaje que las tropas francesas están custodiando. Y se oye que se llevan al infante
y ya se ha liado. Podemos decir que este es el principio de la guerra de independencia de España. Ahora ya vemos que la cosa se está saliendo de madre. Vamos a centrar el foco en Barcelona. Los franceses habían entrado en la ciudad en febrero de 1808. Los barceloneses lo están aceptando, pero no lo entienden. Porque vale, los franceses son nuestros aliados y van a invadir Portugal. ¿Qué pintan aquí en Cataluña? Si es que no pilla de paso para Portugal. Aparte de Barcelona, ya hay tropas fijas también en Figueras. Encima, en Barcelona, se han instalado en la Ciudadela y en el castillo de Montjuïc, desde donde se domina toda la ciudad desde las alturas. Y no os parece que estén de paso, se han instalado. Hay muchas rencillas entre barceloneses y soldados franceses, y quien imparte justicia son los mandos franceses. Esto me recuerda un poco a la administración que hizo Estados Unidos cuando estaba sobre Irak, después de la guerra. Y el gobierno español, como no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, está que sí, que no, que, bueno, como con las manos atadas. Todo esto a la gente le mosquea mucho. Y ya os he dicho que esta situación en Barcelona es pre-2 de mayo. La guerra a partir del 2 de mayo comienza de una forma popular. La falta de decisión del gobierno hace que se creen juntas provinciales y ya empieza una guerra de guerrillas. El ejército español no se ha levantado aún contra el francés. Y los franceses están dominando las ciudades, pero fuera de ellas ya la cosa es diferente. Las guerrillas, compuestas por gente del pueblo, atacan a las líneas de suministros, hacen emboscadas, francés despistado que se encuentran, francés que asesinan, este tipo de cosas. Y ahora volvemos a Barcelona, que voy y vengo sin parar. Vale, a principios de junio, tropas francesas se disponen a partir hacia Zaragoza para sitiar la ciudad. Y la noticia corre como la pólvora. Si quieres ir de Barcelona a Zaragoza, tienes que pasar por las montañas de Montserrat si no quieres dar una vuelta impresionante. Montserrat es un icono de Cataluña. Allí está el monasterio de Montserrat con la Moreneta, la famosa Virgen Negra de Montserrat. Pues en el monasterio, que data de principios de milenio, si tú ves las montañas de Montserrat, son unas montañas raras. Están peladas. Para la gente que no las conozca, echarles un vistazo por internet y entenderéis lo que quiero decir. Pues aparte de ir a Zaragoza, por el camino querían pasar por Manresa e Igualada para meter en vereda a los pueblos que estaban como levantiscos. Tenemos a unos 3.800 franceses en camino. En realidad, la mayoría son napolitanos y suizos, pero los llamaré franceses para no liarnos. Vale, pues las guerrillas de Cataluña y del Reino de Valencia tienen unas características diferentes a las del resto de España. En Cataluña y en Valencia hay dos figuras que no existen en el resto. Son los miquelets y los sometens. Los miquelets podemos decir que son unas guerrillas especializadas que van donde se les necesitan. No son soldados, pero casi. Y después tenemos a los sometens, que son gente de los pueblos que cuando pasa algo, cuando se les necesita, cogen las armas y defienden sus pueblos. Esto ya venía de la Edad Media. Por ejemplo, cuando atacaban a tu pueblo, si tenías que esperar al ejército del conde, pues igual te daban las uvas. ¿Y cómo se avisaba a los sometens para que cogieran las armas? Pues a campanazos de la iglesia. Y esta es la forma que los sometens utilizan en esta guerra. Porque en Cataluña los pueblos están bastante cerca unos de otros.
Y cuando el campanario pone a tocar las campanas, en el pueblo siguiente ya las oyen y las ponen a tocar también. De esta forma, en poco tiempo, las poblaciones cercanas a Montserrat ya dieron la alarma. Y sometents, miquelets, incluso soldados suizos del ejército español, que habían desertado cuando los franceses entraron en Barcelona, porque estos suizos ya vieron venir lo que estaba pasando, pues todos en un plan preestablecido, todos fueron al paso del Bruc, que viene a ser como un paso de las Termópilas en las montañas de Montserrat. Para cuando llegan las tropas de Suarth, que es el general francés que está al mando de los 3.800 hombres, ya estaban posicionados los miquelets en las partes altas del paso, que es un lugar estrecho en que el ejército francés no se podría poner en posición de batalla. Y al amanecer del 6 de junio llegan los franceses y comienza el lío. Los miquelets, que eran buenos tiradores, comienzan a disparar desde los riscos, desde las partes altas de la montaña. Y entre la sorpresa y que los soldados franceses no eran las tropas de élite, que estaban en otros menesteres en Europa. Porque esto no lo he dicho, pero Napoleón menospreciaba bastante a los españoles y no creía que fueran una fuerza a tener en cuenta. Total, que va pasando la mañana y los catalanes les están dando un buen rapapolvo. El ejército francés casi dobla las fuerzas autóctonas. Eran 3.800 contra unos 2.000. Pero están pillando bien. A todo esto hay que sumar que me imagino que no todos los somatens tendrían armas de fuego. Son gente del pueblo, son campesinos. Llevarán todo tipo de armas blancas, desde navajas, hachas, azadas, picos, martillos. Pues entre el factor sorpresa, el conocimiento del terreno y la poca pericia del ejército francés, la batalla se está decantando del lado español. Y ya cerca del mediodía, que llevan bastantes horas luchando, los franceses empiezan a retirarse ordenadamente. Pero hay un ruido que suena en la lejanía, y cada vez se acerca más. Son tambores. Suarth intuye que más tropas vienen del lado español, y esta vez, por el sonido de los tambores, parecen tropas regulares, parece un ejército. Ahora aquí el pánico se apodera de los franceses, y lo que en principio era una retirada ordenada, ahora es un sálvese quien pueda. Los tambores están resonando en todas las montañas. La huida es tan desastrosa que van cayendo como moscas, y los guerrilleros van a por ellos como quien caza conejos. Una vez concluida la batalla, con una victoria inapelable sobre el francés, descubren que el famoso ejército que venía en ayuda de los guerrilleros no era tal. Era un joven somatén de 17 años, Isidre Jussà Casanova, de Santpedor, un pueblo cercano a Manresa, que llegaba tarde a la batalla y venía tocando el tambor de la congregación de les Dolors, una congregación religiosa a la cual pertenecía, y con el eco de la montaña había hecho huir al todopoderoso ejército francés. Una semana después, los franceses volverán a intentarlo en lo que se llamó la Segunda Batalla del Bruc, y volverán a salir escaldados. Pero la batalla que ha pasado a la historia fue la primera, porque era la primera vez que un ejército napoleónico era derrotado en España. En ella murieron unos 200 franceses y unos 20 catalanes,
Pero aparte de la victoria en sí, es lo que significó para la moral de los españoles, que vieron que el ejército francés no era invencible, porque, como sabéis, tan importante en un conflicto son las armas, los ejércitos, como la moral. Un gran ejército con una moral baja tiene mucho perdido. Por eso es tan importante la propaganda, para subir la moral. Y es lo que parece este caso. Si bien Isidra fue muy importante en esta batalla, la leyenda, la propaganda, amplificó su gesta. En la leyenda es un chaval de 10-12 años que él solito detiene a las tropas napoleónicas. Y no fue así. De Isidra os puedo contar que de su fama la disfrutó poco, porque el año siguiente, en 1809, murió de enfermedad con apenas 18 años. Y como curiosidad, ¿sabíais que Napoleón en 1812 integró Cataluña dentro de Francia? Esto también es bastante desconocido. De 1812 hasta el final de la guerra, en 1814, Cataluña oficialmente perteneció a Francia. Esto lo hizo para debilitar e intentar minar la moral de los españoles. Intentó que los catalanes se pasaran a su bando, restableciendo el catalán como idioma oficial, que desde la guerra de sucesión un siglo antes había perdido ese estatus. Pero no le sirvió de nada porque los catalanes siguieron luchando contra el ejército francés. España era el Vietnam de los franceses. Bueno, luego tendrán su propia guerra de Vietnam 150 años después. Pero es que para salir fuera de las ciudades, para los franceses era un deporte de riesgo. Y ahora vamos a pasar de una historia heroica, en el contexto de una guerra donde un grupo de campesinos derrotaron al mismísimo ejército de Napoleón, a una historia mucho más turbia y desconocida. Preparaos que nos vamos a las Baleares. Voy un momento a buscar provisiones, que allí pasaremos hambre y sed. Querida vampirina, cuéntame qué es eso del Cañas y Podcast. Pues querido Vampi, es un evento donde nos reunimos el próximo 27 de septiembre diferentes podcasters y oyentes para, además de conversar y conocernos, asistir a podcast en directo, organizado por el gran Julián del podcast Los Últimos de Filipinas. Habrá podcasts en directos como el de Popaina Podcast, los archivos secretos del Dr. Orlov y además un crossover de Frente al Cliente versus Una Estrella Podcast. El Cañas y Podcast segunda edición tendrá entrada gratuita, tanto a podcaster como oyentes, así que no tienes excusa para no asistir al evento en La Caníbal, fábrica de cervezas en calle Julián Camarillo, número 19, Madrid. Para más información podéis acudir al grupo de Telegram de Cañas y Podcast, ahí en la segunda edición. Y por si no lo he dicho antes, ¡es gratis! Me quedo sin aire, coño. Un mes después de los acontecimientos del Bruc, el 19 de julio de 1808, ocurrió la batalla más famosa de toda esta guerra, que fue la batalla de Bailén. Que esta vez sí que fue la primera vez que un ejército napoleónico perdió en campo abierto, en lo de ejército contra ejército. Porque aquí el ejército español, con la ayuda de ingleses y portugueses, ya se había sublevado contra el francés. Y en las capitulaciones de Andújar, los generales Castaños y Dupont, España había hecho 18.000 prisioneros. Y de acuerdo a estas capitulaciones, España devolvería a estos prisioneros a Francia. Se llevarían en barcos ingleses hasta el puerto de La Rochelle. Y Francia devolvería otros tantos prisioneros a España. Los ingleses, que eran los aliados de los españoles y son los que tenían que llevar a estos prisioneros a Francia,
se niegan en rotundo, porque no quieren que estos prisioneros, estos soldados, vuelvan a luchar otra vez en el ejército francés. Si os acordáis, al principio de la guerra, en el Tratado de Fontainebleau, que era una alianza entre España y la Francia napoleónica contra los ingleses, y el plan era invadir Portugal, que era aliado de Inglaterra, pues ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora los ingleses son los aliados de los españoles después de la traición de Napoleón. Inglaterra es la mayor potencia naval del mundo. Y como os he dicho, dicen que ellos no van a llevar a estos prisioneros a Francia. Pues mientras se deciden qué van a hacer con los prisioneros, lo primero que hacen es llevarlos a la bahía de Cádiz. Y allí los tienen unos meses encerrados en pontones, en barcos en desuso. Los tienen presos allí. Y estos presos ya empiezan a pasarlo mal. Porque hay falta de asistencia médica, pasan hambre, empiezan a enfermar, cogen escorbuto, disentería. Y en Cádiz no los quieren tampoco. Tened en cuenta que después de todo lo que se está viviendo con los franceses y cómo los franceses se están comportando en las ciudades que controlan, se les tiene un odio acérrimo. Las autoridades deciden que estos prisioneros no los pueden llevar a un solo sitio, que tienen que dividirlos. Pues a unos los van a llevar a las Baleares, a Mallorca en principio, y a los otros los van a llevar a las Islas Canarias. Al final, los que van a las Islas Canarias son los que van a tener más suerte. Pues vamos con los protagonistas de esta historia, que son los que llevan a Mallorca. Pero es que, una vez en Mallorca, vuelve a ocurrir lo mismo. Los mallorquines no los quieren. No ven cómo pueden mantenerlos. Son cerca de 11.000 prisioneros y va a ser muy difícil mantener la paz en la ciudad, en la isla. Y al ejército español no se le ocurre otra cosa que llevarlos a Cabrera. Cabrera es una isla pequeñita, muy cerca de Mallorca. Esta isla está deshabitada. Cabrera tiene unos 17 kilómetros cuadrados. Y lo único que hay es una pequeña fortaleza, un pequeño castillo y poca cosa más. 4 barracas. Pues en mayo de 1809 desembarcan los cerca de 11.000 franceses. Pero es que allí no hay ningún tipo de infraestructura. Pero ninguna. Allí se quedarán 2 barcos de vigilancia, un español y un inglés. Y los oficiales franceses empiezan a organizar un poco cómo van a hacer el reparto de comida y todo este tipo de cosas. Pero pronto descubren que lo que al principio era una cosa pasajera, que luego ya los llevarían a otro sitio mientras decidían, pues tenía pinta de que aquello iba a ir para largo. Y tenían que organizarse bien, porque si no vendría el caos. La comida se la van trayendo cada 4 días, pero las raciones son mínimas. Un poco de pan, habas, tocino, unas 900 calorías, cuando un adulto lo que necesita para sobrevivir bien son unas 2.500. Pero es que aparte, Cabrera es una isla en la que apenas hay agua potable. Hay un pequeño manantial que da un poco de agua, pero es insuficiente para las 11.000 personas. Tienen que buscarse la vida para dormir, porque dormir al raso es de locos. Por la noche la temperatura en la isla baja mucho. Cada uno se busca la vida como puede. Unos juntan ramas, piedras y con lo que pueden se hacen medio cabañas. Otros encuentran unas cuevas y duermen allí. Los días son calurosos y las noches frías, por no hablar de los mosquitos. Como la comida es insuficiente, cazan conejos, lagartijas, algunas cabras que hay en la isla, lo que pillan. Pues las cabras y los conejos se extinguen muy rápido.
Y ya al poco de llegar, una tormenta impide al barco español que traía las provisiones salir de Mallorca. Y en vez de 4 días, tarda 8 en poder hacer el viaje. Los prisioneros, hambrientos como estaban, cuando ven el barco, lo asaltan. Como medida de castigo, las autoridades españolas suspendieron los envíos de comida durante 4 meses. Imaginad, 4 meses sin que les traigan comida. Ratas, cucarachas, lagartijas, lo que pillaran. El pequeño castillo que tienen lo utilizan como hospital, pero sin ningún tipo de medicinas, ni herramientas, ni nada. Pues solo en los primeros meses mueren cerca de 1000 soldados. Al principio, los muertos los enterraban en lo alto de una colina, pero una noche una tormenta desenterró los cuerpos y los tiró ladera abajo. Imaginad el panorama. A partir de aquí decidieron que ya no enterrarían, que los incinerarían. El tiempo va pasando y está pasando factura en la mente de muchos ellos. A los españoles, los franceses no les dan las listas de los muertos, porque ven que si son menos gente, las raciones serán más escasas. Y hacen todo tipo de triquiñuelas para cuando pasan a contarlos. Intentan cultivar, pero es que el suelo no es nada fértil. Apenas tienen semillas, los españoles no les dan, y sobre todo, y lo más importante, es que hay muy poca agua. No pueden cultivar. Y encima, un verano, el famoso manantial, el que les daba un poquito de agua, se secó. Durante los primeros meses hubo un cierto orden, pero la cosa se fue desmadrando. El hambre era tal que hubieron casos de canibalismo. Se comían a los muertos. Y la cosa es que también hubo casos de prisioneros que, por decirlo suavemente, aceleraban las muertes de otros cuando estaban moribundos. Por otro lado, está documentado de que hubo unas 20 mujeres en Cabrera. Es sorprendente, pero en esta época las mujeres se llamaban las cantineras. Viajaban con ellos cuando estaban en campaña. Servían en el bar, tenían pequeños negocios, sastrería, cocina, cosas así, cosas que pudieran ayudar en el día a día a los ejércitos. Había un requisito, que es que estas mujeres debían estar casadas con algún soldado. Pues, por extraño que pueda parecer, las mujeres de Cabrera fueron de las personas que mejor llevaron el cautiverio en el plano psicológico. Y no fue fácil, porque tuvieron que hacer muchos sacrificios si querían sobrevivir. Hubo soldados, maridos, que las intercambiaron por comida. Las que se habían quedado viudas porque sus maridos murieron en el cautiverio o habían muerto en batalla, tuvieron que emparejarse sí o sí con algún oficial, porque si no se arriesgaban a ser violadas. Una mujer sola no podía ir sola por la isla. Tenía que estar siempre acompañada, porque el riesgo era muy alto. Durante este cautiverio hubo embarazos y partos. Que esto al principio al grupo les daba esperanza y alegría. Pero debido a la falta de alimentación, los bebés no solían sobrevivir mucho tiempo, si es que llegaban a nacer con vida. Estos hombres eran pellejos, con la ropa hecha jirones,
muchos de ellos desnudos completamente, los cuerpos llenos de pústulas. Eran fantasmas que deambulaban por la isla, levantando piedras, buscando lo que sea para comer. No quedan mamíferos en la isla, es que ni ratas quedan. Un día hubo un soldado que se hirió sin querer, y las autoridades, o sea, el barco español se lo llevó a Palma, y estuvo ingresado en el hospital de Palma. Pues cuando el hombre estuvo mejor, lo volvieron a llevar a la isla. Y cuando volvió, contaba lo bien que había comido, lo bien que había estado. Contaba tales maravillas que muchos se dedicaron a automutilarse para que también los llevaran a Palma, que fue algo que no ocurrió. Muchos se suicidaron tirándose al mar, porque decían, en su locura, que veían barcos de la Armada francesa y se tiraban al mar y se ahogaban. Algunos intentaron fabricar balsas para poder huir, pero los españoles las descubrieron e hicieron una pira con ellas. Hubo soldados que tuvieron un poco de suerte, porque los que no eran franceses, vinieron las autoridades y los seleccionaron por si se querían enrolar en sus tropas. Y esa fue su salvación, el poder salir de Cabrera. En una de las cuevas más grandes, al principio, se montó un teatro para entretenerse, para salir un poco de esta locura, pero duró poco tiempo, porque llegó el momento en que ya estaban tan mal que no tenían fuerzas para seguir haciendo este tipo de cosas. Los que se volvían locos los apartaban, los llevaban a otra parte de la isla y, bueno, eran conocidos como los tártaros. Aquí cada uno ya se buscaba la vida como podía, no importaban los demás, importaba intentar sobrevivir. Durante este cautiverio, al final los ingleses se llevaron a los oficiales a Inglaterra, a una prisión. Pero hubo uno que se negó a dejar a sus hombres. Este hombre realmente es un héroe, porque los otros irían a prisión, pero comerían cada día. El campo fue creciendo, porque a medida que la guerra se va alargando, van trayendo más remesas de soldados. Hubo un tiempo que consiguen algo de comida, porque gracias al intercambio de sus enseres o cosas que fabricaban de aquella manera, con pescadores mallorquines, que no sé si lo hacían como con algo de buena fe, o sea, para ayudarlos, o bueno, o no sé, les hacía gracia, no lo sé, no lo sabemos realmente, pero intercambiaban comida con pescadores, se dieron algunos casos, pero el ejército español se dio cuenta y se prohibió terminantemente, bajo la acusación de traición. Se calcula que por esta isla pasaron alrededor de unos 18.000 prisioneros, de los cuales sobrevivieron 3.000. Todo esto duró hasta el final de la guerra en 1814. Los que llegaron en 1809 y pudieron sobrevivir estuvieron más de 5 años en esta locura. Yo me imagino a los soldados que capturaban, por ejemplo, en 1812 y llegaban a la isla y veían lo que se iban a convertir, cómo estaban sus compañeros de mal, cómo estaban de mal sus compañeros, no sé, tenían que sentir pánico, como pensando, hostia, esto me va a pasar a mí. Bueno, pues lo que decía, 5 años
duró este cautiverio, sin comida, ni agua, ni servicios médicos. El diario de Palma, en 1813, ya avisó de lo que estaba sucediendo en Cabrera. La humanidad clama, se horroriza. Estremece el corazón más duro ver abandonados 3.000 o más hombres en una isla desierta e inhabitada, a la intemperie, a la desnudez y hasta al hambre. Esto no parece ser otra cosa que enviar a los hombres al sepulcro antes de morir. Después hubo soldados que explicaron sus vivencias en diarios. Pues cuando acabó la guerra, cuando por fin liberaron a los franceses, ellos lo que hicieron fue prender fuego a todas las construcciones que habían hecho en la isla. Por eso, si vas a Cabrera no encontrarás apenas nada. Y ahora una gran pregunta, o la gran pregunta. ¿Por qué Napoleón no hizo nada? No hizo nada por sacar a sus hombres de allí. Pues hay varias razones. El mar era controlado totalmente por los ingleses y era muy jodido enviar una flota allí. Pero una razón que es muy importante era que Napoleón se enfadó mucho con Dupont por capitular ante los españoles. Él no reconoció la derrota y no pensaba canjear prisioneros. Por lo tanto, no reconoció que tuviera prisioneros franceses. Todo este episodio fue una vergüenza tanto para los españoles como para los franceses. Para los españoles por perpetrarla, por permitir hacer algo así. Y para los franceses por no hacer nada para evitarla. Y yo creo que esta es la razón por la que si preguntas en Francia y España sobre este asunto, poca gente lo conoce. Se corrió un tupido velo. En 1847 se levantó un pequeño monolito en recuerdos a las víctimas de Cabrera. Y en 2009, en el bicentenario de la llegada de los presos, se hizo un homenaje conjunto de los ejércitos español y francés. Hoy la isla es un parque nacional. Si algún día la visitáis o si estáis en Mallorca, recordad que aparte de ver una isla maravillosa, un paraíso terrenal, estáis viendo el primer campo de concentración de la historia para muchos historiadores, en el que dejaron de la mano de Dios a 18.000 seres humanos y que se convirtió en el cementerio para 15.000 de ellos. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, ya se ha acabado el programa y se ha acabado la historia alegre de hoy. Bueno, lo que quería decir, como habitualmente estoy haciendo es recomendar podcasts. El que voy a recomendar hoy es que viene al pelo, porque es un podcast que está dedicado expresamente a la Guerra de Independencia Española. Se llama Independencia. Y el podcaster es Alberto Ausín. Es muy, muy bueno. El podcast este de Independencia apenas lleva 8 o 9 episodios. Como os digo, es muy bueno. Este podcaster creo que colabora en Días Extraños. No estoy seguro porque yo Días Extraños no lo oigo. Pero sí tiene otras series de podcast que normalmente son series cerradas. Tiene el de Cinco Padrinos, que habla de la mafia siciliana, que me sirvió mucho para hacer los programas que hice sobre la mafia. Y luego tiene uno sobre los años de plomo en Italia, los años 70 en Italia. Él vive en Italia y, bueno, sabe muy bien de lo que habla y, como digo, es muy, pero muy bueno. A este sí que, o sea, podéis darle una oportunidad porque te lo hace de una forma muy amena y con muchísimos datos y sabiendo muy bien de lo que está hablando.
¿Qué más? Sobre todo esto, sobre todo de Cabrera, hay muy poquito material, por no decir nada. Hay un libro, bueno, hay varios libros, pero en tema audiovisual no encontraréis nada. Yo he buscado y rebuscado y no he encontrado nada. Sí, alguna pequeña referencia, algún vídeo corto de 1 minuto y medio, cosas así sobre este tema. Y creo realmente que es una vergüenza que este tema no sea conocido por la gente. Bueno, ya en comentarios me podéis decir si los conocíais o qué os parece. Sobre el tema del Bruc, bueno, es que me apetecía hacerlo porque, bueno, es una historia pues muy famosa en Cataluña y no en el resto de España. Digo, bueno, pues, ala, a dar un poquito a conocer parte de mi cultura. Y otra vez volviendo a Cabrera, solamente una pequeña reflexión. Es que no cuando erais niños veíais películas de estas de Robinson Crusoe y decías, pues yo haría esto, yo haría lo otro. Yo sobreviviría así, viviría en la playa, me bañaría cada día, pescaría. Bueno, pues para que veáis lo que es vivir en una isla desierta. Nada, solo eso. Pues hasta aquí el programa. Espero que os haya gustado y sobre todo, bueno, que se haya sido instructivo. Disfrutar de lo que queda de verano, si es que me escucháis ahora. Estamos a finales de agosto y hace mucha calor. No sé si se estará colando el ruido del ventilador. Espero que no y que se escuche bien. Pues nada, otra cosa, ya sabéis, las canciones las tenéis en Spotify, en la lista que está creada, está en la caja de descripción, justo debajo de donde habéis dado al play. Y nada, que si también queréis entrar en el grupo de Telegram, se está haciendo un grupito bastante majo, pequeño, pero muy buen rollero. Nada, que un abrazo y a cuidarse. Adiós.